Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Puntadas Fashion Kits. El día de hoy les estaré mostrando cómo realizar esta hermosa camisa tipo body Lalo y Lola, ya que les mostraré cómo realizar su versión de niño y también la versión de niña. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando en este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te podrán ayudar para la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Así que sin más, vayamos con la confección. Para este proyecto necesitaremos una pieza del molde delantero. El molde delantero tendrá que llevar un corte en esta parte, el cual ya te he marcado en tus moldes. Esta pieza la cortarás al doblez de la tela. También necesitaremos una pieza del molde trasero. Esta también la cortarás al doblez de la tela. Una vez que hayas cortado estas dos piezas, siempre tendrás que asegurarte que la medida de los costados te coincidan. El largo de estas piezas será diferente. La pieza trasera siempre será un poco más larga que la pieza delantera. Estas piezas también te tendrán que coincidir por los hombros. Para realizar la manga necesitaremos dos piezas del molde de la manga cortados al doblez de la tela. Y en cada pieza tendrás que realizar un pequeño corte por un costado. Este corte ya viene marcado en tu molde y deberás asegurarte de realizarlos en los lados opuestos. También necesitaremos dos piezas para el abotonamiento de la camisa, dos piezas para los puños, dos piezas para el bies que llevará en esta parte, dos piezas para el abotonamiento del body en la parte baja, aunque esta medida te mostraré cómo sacarla más adelante, y dos piezas del molde del cuello. A estas piezas le tendrás que agregar 1 centímetro de margen de costura. En tus moldes encontrarás dos moldes para las mangas. Uno corresponderá a la manga de niño y el otro corresponderá a la manga de niña. Es muy importante que este corte lo realices de la siguiente manera, ya que te tienen que quedar en los lados contrarios. Esto quiere decir que cuando juntes tus dos mangas por el derecho de la tela te tendrán que quedar en el lado opuesto. Así que tomarás tus dos piezas de la manga, las encontrarás por el revés de la tela y realizarás de esta manera el corte, con las dos mangas juntas al mismo tiempo. Para realizar el corte de la manga de niña tendrás que guiarte con el molde de la manga de niño, pero solo será para realizar este pequeño corte, ya que el puño y el bies de la manga de niña ya vienen marcados en el molde de la manga de niña. Estas dos mangas son prácticamente lo mismo, lo único en lo que cambian es en la altura de la copa y en el largo de la manga, pero el largo de la manga se compensa en el puño de la manga. Y como puedes ver, el puño de la manga de la niña es más largo que el puño de la manga del niño, mientras que el largo de la manga del niño es más larga que la manga de la niña. Así que tendrás que tener mucho cuidado al momento de cortar las mangas y las piezas que conforman la manga. Del molde de la manga cortaremos dos piezas al doblez de la tela. Es muy importante que para realizar este corte encuentres las dos piezas de las mangas por el revés de la tela y las cortes así unidas, ya que de lo contrario podrías obtener dos mangas para un mismo brazo y nosotros necesitaremos una manga para el brazo izquierdo y una manga para el brazo derecho. Los moldes de la manga también traerán incluido el molde del bies y del puño. Recuerda que los puños son diferentes a los puños de niña. Iniciaremos colocando la solapa o el abotonamiento de la camisa. Así que tomarás uno de los dos rectángulos que vienen destinados para esta parte y lo colocarás de la siguiente manera, haciendo coincidir el frente del rectángulo con el revés de la pieza delantera. En la parte de abajo tendrás que dejar 2 centímetros. Así que la acomodarás y marcarás estos 2 centímetros por un punto.
Y también, si quieres, puedes marcar 1 centímetro de margen de costura antes de que llevemos a nuestra máquina. Asegúrate que ese margen inicie desde el segundo punto que colocamos de la parte de abajo hacia arriba y que termine hasta la orilla del cuello. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura guiándonos por esa línea. Una vez que hayamos pasado esta costura, repetiremos este procedimiento con el otro lado. Así que tomarás el otro rectángulo y lo alinearás con el rectángulo que acabamos de colocar, haciéndolos coincidir por la parte de abajo. Una vez que lo tengas bien alineado, sujetarás con un alfiler y le colocarás las mismas marcas que realizaste en el rectángulo anterior para llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta guiándonos de esa línea. Recuerda iniciar esta costura a partir del segundo punto que realizamos de la parte de abajo hacia arriba. Y una vez que hayamos pasado las dos costuras, lo que haremos será realizar un pequeño corte de manera diagonal desde el corte de la parte de abajo y llegando hasta el punto en donde iniciamos la costura. Este corte te tendrá que quedar como un pequeño triangulito y nos servirá para voltear la solapa de la camisa y poder realizar el acabamento de los botones. Así que voltearás tal y como te muestro en el video y realizarás un pequeño doblez en la orilla de medio centímetro. Y llevarás este doblez hasta cubrir la costura que realizamos para pegar este rectángulo. Puedes ayudarte de tu plancha para realizar este paso. Y una vez que lo tengas bien acomodado por encima de la costura que está en la parte de abajo, sujetarás con alfileres y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta por toda la orilla, iniciando a la misma altura en donde iniciamos la primera costura, siempre asegurándote de cubrirla perfectamente. Y una vez que hayas pasado esa costura, repetirás este mismo procedimiento con el otro lado. En la parte de abajo te tendrá que quedar 1 centímetro libre de ambos lados. Es decir, que este centímetro de tela no lo tendrás que coser. Esto es muy importante para poderle dar el acabado a la solapa por la parte de enfrente. Como puedes ver, las solapas se montan una encima de otra, así que una vez que pases las costuras por los lados de la solapa, montarás la solapa del lado izquierdo sobre la solapa del lado derecho y realizarás una pequeña costura en forma de cuadrado justamente en la parte de abajo, doblando medio centímetro de tela hacia adentro y realizando una pequeña X en el centro de este cuadrado para ajustar perfectamente la solapa. Una vez pasada la costura, así te quedará y en esta parte podrás recortar el excedente de tela o doblar medio centímetro hacia adentro antes de coserla. En la parte del cuello recortaremos el excedente de tela. Y listo, ahora uniremos esta pieza a la pieza de la espalda. Así que las encontraremos por el revés de la tela y pasaremos una costura francesa uniendo por los hombros. Recuerda que la costura francesa solamente es para aquellas personitas que no cuentan con overlock y con esta costura puedan darle un acabado profesional a las prendas que realicen en este canal. Ahora colocaremos un cuello mao a esta camisa. Así que tomarás la camisa de la siguiente manera y realizarás un pequeño piquete justo por la mitad del cuello de la parte trasera. Ahora tomarás las dos piezas que conformarán el cuello. Esta parte curva corresponde a la parte alta del cuello, mientras que esta parte que está un poquito más recta corresponde a la parte baja del cuello. Así que las doblarás por la mitad y realizarás un pequeño piquete justo en la mitad de la parte de abajo. Y las montarás una sobre otra haciéndolas coincidir por el derecho de la tela. Y en el extremo inferior realizarás un doblez de medio centímetro y sujetarás con un alfiler. Lo mismo harás del otro lado y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a
1 centímetro, iniciando desde este doblez que acabamos de realizar y llegando al otro doblez del otro extremo. Y una vez que pasemos esta costura, realizaremos unos piquetes por toda la orilla de esta costura. Una vez que terminemos de realizar los piquetes, podremos voltear esta pieza y pasarás tu plancha caliente para acentuar bien la forma del cuello. Y en los costados te tendrá que quedar esta pequeña pestaña. Ahora colocaremos el cuello, así que tomaremos la pieza a la que le sobra esta pestañita y haremos coincidir los frentes de la tela uniéndolas por el piquete que realizamos en ambas piezas. Y sujetaremos con un alfiler y continuaremos sujetando hasta llegar al extremo del cuello. Coloca los alfileres que sean necesarios, ya que le realizarás una costura recta a una parte curva, y estos te ayudarán para que las piezas no se muevan y el cuello no te quede torcido. Una vez que llegues a uno de los extremos del cuello, tirarás un poco de este sobresaliendo aproximadamente 2 milímetros del cuello de la camisa y sujetarás con un alfiler. Y una vez que termines de sujetar esta parte, repetirás este procedimiento con el otro lado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre confección infantil, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo nuevo video con nuevos moldes. Recuerda que esto es totalmente gratis. Y no olvides compartir este video en tu perfil y en tus grupos de Facebook para ayudarnos a llegar a más personas, así como recomendarnos con todas las personas que lo necesiten. Es importante que el cuello que estás colocando quede con un excedente de 2 milímetros. Esto nos ayudará para el momento en que volteemos el cuello. Una vez que lo tengas bien colocado, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a medio centímetro, iniciando desde el doblez que realizamos en el cuello. Y una vez que hayamos pasado esa costura, podremos voltear nuestro cuello, doblando medio centímetro de tela hacia adentro y colocando el cuello justo por encima de la costura que acabamos de realizar. Y lo mismo harás con todo el contorno del cuello hasta llegar al otro extremo. Y una vez que tengamos todo el cuello bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por toda la orilla del cuello, pero por la parte del derecho del cuello, y acentuaremos por todo el contorno de este. Y listo, así es como nos quedará. Ahora vayamos a realizar las mangas. Lo primero que haremos será colocar un bies en este pequeño corte que hemos realizado a la manga. Así que tomarás uno de los rectángulos destinados para el bies y comenzarás a sujetar con alfileres. Una vez que llegues a este corte, girarás tu tela de la siguiente manera y seguirás sujetando el bies con alfileres hasta llegar al otro extremo. Una vez que lo tengas sujeto, llevarás a tu máquina y pasarás una costura recta a medio centímetro. Una vez que hayas pasado la costura, lo que harás será girar tu bies de la siguiente manera y realizarás un doblez de medio centímetro y lo llevarás hasta tapar la costura que acabamos de realizar. Sujetarás perfectamente con alfileres y llevarás nuevamente a tu máquina para pasar una costura por toda la orilla de este bies. Y en la parte de la copa pasarás una costura floja para embeber un poco la manga al momento de colocar. Ahora cortaremos el excedente de tela del bies que colocamos. Lo alinearemos perfectamente y en esta parte realizaremos una pequeña costura de manera diagonal.
Así es como nos quedará. Y este piquito lo podemos llevar a un lado y realizarle un par de puntadas a mano para un mejor acabado. En la parte de la copa embeberemos un poco, pero antes realizaremos un pequeño piquete justo por la mitad. Una vez que hayamos realizado el piquete y que hayamos embebido un poco la copa, procederemos a pegar la manga en la camisa. Es importante que esta parte que lleva el bies quede pegada a la parte de la espalda de la camisa. Harás coincidir la costura del hombro con el piquete que realizamos en la copa. Las telas tendrán que estarse encontrando por el revés de la tela, siempre y cuando realices una costura francesa. De lo contrario, tendrán que encontrarse por el derecho de la tela. Asegúrate de que la parte que embebas quede en la parte más alta de la copa. Y siempre coloca tu manga iniciando del centro de la copa y siguiendo por los extremos de esta. Una vez que la tengas bien sujeta, llevarás a tu máquina y pasarás una costura francesa con márgenes de medio centímetro. Lo mismo harás con la otra manga. Y una vez que hayamos pegado las dos mangas, haremos coincidir perfectamente los extremos y llevaremos nuevamente a nuestra máquina para pasar una costura francesa con márgenes de medio centímetro. Así es como nos va quedando nuestro body y hasta el momento solamente he utilizado costura francesa. Ahora lo voltearemos y colocaremos el puño de la manga. Recuerda que esta parte que tiene el bies tendrá que quedar en la parte de la espalda. Así que tomarás uno de los rectángulos destinados para el puño y lo doblarás por la mitad. Primero doblarás la mitad y después doblarás una pestaña de medio centímetro hacia arriba. Así como lo tienes doblado por la mitad, tomarás una de las esquinas y la llevarás hacia arriba doblando solo medio centímetro y sujetarás con un alfiler para pasar una costura recta iniciando desde este doblez. Y haremos exactamente lo mismo con el otro lado. Puedes apoyarte de tu plancha caliente para acentuar estos dobleces. Una vez que lo tengas así, recortaremos las esquinas. Y una vez que hayamos cortado las esquinas, podremos voltear esta pieza. Y ubicarás el lado más largo del puño. El derecho del puño lo harás coincidir con el revés de la manga. Y comenzarás a unir desde el extremo del puño y el extremo de la manga. Tendrás que sobresalir 2 milímetros tal y como lo hicimos con el cuello. Sujetarás con un alfiler y colocarás el otro extremo del puño. Aquí tengo ya el puño sujeto a la manga. Como puedes ver, la manga es más larga que el puño, pero eso es normal, ya que realizaremos 3 pequeños pliegues distribuidos en toda la manga para poder llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta a medio centímetro. Una vez que hayamos pasado esta costura, voltearemos nuestra manga. Introduciremos la costura sacando perfectamente las esquinas y escondiendo la costura anterior, cubriéndola con el puño de la manga. Una vez que hayamos sacado bien las esquinas del puño, iremos colocando este encima de la costura anterior. Sujetaremos con alfileres y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura por toda la orillita del puño. Asegúrate de realizar esta costura por el lado derecho del puño, para que si tienes alguna imperfección, esta quede por dentro de la manga. Aquí tengo ya los 2 puños colocados y así es como nos queda la terminación. En esta parte colocarás un botón y harás un pequeño ojal para poderlo abrochar. Ahora colocaremos un bies en las entrepiernas. Este bies puedes realizarlo con la misma tela del body, pero tendrás que cortarlo al bies.
no de manera vertical ni de manera horizontal, sino de manera diagonal. Esto es porque cuando cortas una tela al bies, esto le genera elasticidad y esto evitará que la prenda se deforme. En esta ocasión yo utilizaré un bies para colocarlo en la entrepierna del body. Puedes utilizar bies de algodón, aunque yo siempre recomiendo utilizar bies de satín, ya que este es más suave al contacto con la piel del bebé. Lo único que tienes que hacer es abrir el bies y colocarlo encontrando derecho del bies con el derecho de la tela. Sujetarás con alfileres y una vez que lo tengas todo sujeto, llevarás a tu máquina para pasar una costura recta guiándote por la marca que deja el doblez del bies. Lo mismo harás con la otra entrepierna. Tendrás que dejar un excedente de 1 centímetro al inicio y al final de las entrepiernas. Una vez que hayas unido el bies a la entrepierna del body, lo que harás será girar el bies tal y como te muestro en el video. Este no se tendrá que ver por la parte de enfrente del body, así que iniciarás el doblez justo por donde realizamos la costura. Sujetarás con alfileres y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta por toda la orillita del bies. De esta manera estaremos formando una canaleta para introducir el elástico. Esta es la forma más sencilla de colocar un elástico en la entrepierna, ya sea de un body o de un calzoncillo. Lo mismo harás del otro lado. Si a ti se te complica colocar el elástico en las entrepiernas, te recomiendo que utilices esta técnica y verás cómo este proceso será mucho más fácil. Ahora lo que haremos será introducir el elástico de las piernas. Pero antes recortaremos el excedente de bies y una vez que lo hayamos recortado, introduciremos el elástico. Lo único que nos falta es colocar el acabado para el abotonamiento de esta parte. Las medidas del elástico te las estaré dejando en tus moldes, aunque si lo deseas puedes realizar este body sin introducirle elástico en las piernas. Una vez que hayas introducido el elástico, sujetarás con un alfiler y llevarás a tu máquina para realizar un remate en cada extremo. Para realizar el rectángulo que utilizaremos para el abotonamiento tendrás que medir esta parte. A ese resultado le sumarás 2. El ancho de este rectángulo tendrá que ser de 4 centímetros. Recortarás 2 rectángulos con estas medidas y lo colocarás de la siguiente manera. Tiene que quedar 1 centímetro excediendo de cada lado. Sujetarás con alfileres y realizarás un doblez de medio centímetro en la parte de arriba. Sujetarás con alfileres y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta por toda la orilla, iniciando desde el doblez y terminando en el otro doblez. Y lo mismo harás con el otro lado. Una vez que hayamos pasado esta costura, recortarás las esquinas, así como el excedente de los costados. Ahora voltearás de la siguiente manera, asegurándote de sacar perfectamente las esquinas. Lo acomodarás y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta por esta orilla. Y listo, así es como nos quedará. En esta parte tendrás que colocar 3 botones. Y en esta parte también tendrás que colocar 3. En cada puño colocarás un botón. Ahora te enseñaré cómo realizar esta camisa body para niña. Para realizar el body de niña también necesitaremos una pieza del molde trasero y una pieza del molde delantero, ambas cortadas al doblez de la tela. En estas piezas también deberás verificar que los costados te coincidan al igual que los hombros.
También necesitaremos 2 piezas para la manga, cortadas al doblez de la tela, 2 piezas para la solapa, 2 piezas para el bies del puño, 2 piezas para el abotonamiento del body, 2 piezas para el cuello y 2 piezas para el puño. Iniciaremos colocando la solapa de la parte delantera. Para realizar esta solapa lo haremos exactamente como lo hicimos con el body anterior. Solamente agregaremos un encaje que lo hará ver súper femenino y súper elegante. Así que tomaremos nuestra pieza y la colocaremos con el revés hacia arriba. Encima le colocaremos uno de los rectángulos haciendo coincidir el frente de la tela con el revés de la pieza de abajo. Recuerda dejar 2 centímetros en esta parte y colocar las marcas tal y como lo hicimos con el body anterior. Sujetarás con alfileres y llevarás a tu máquina. Después colocarás el otro rectángulo alineándolo perfectamente con el rectángulo anterior. Una vez que hayas pasado la costura, ahora realizarás el pequeño corte que realizamos en esta parte para formar el triángulo. Recuerda que este corte tendrá que llegar hasta donde iniciaste la costura y lo tendrás que hacer de forma diagonal hacia los 2 lados. Una vez realizada esa costura, colocaremos el encaje por el derecho de la tela. Lo colocarás de tal manera que quede sobre la costura que acabamos de realizar. Sujetarás con alfileres y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro y te tendrá que quedar justamente sobre la costura que acabas de realizar. Lo mismo haremos del otro lado. Y una vez que hayamos pasado la costura, voltearemos nuestra solapa. Doblaremos medio centímetro y la colocaremos justo sobre la costura que acabamos de realizar. Sujetaremos con alfileres y llevaremos nuevamente a nuestra máquina para pasar una costura recta por toda la orilla. Y repetiremos este procedimiento con el otro lado. Y una vez que pasemos la costura, montaremos una solapa encima de la otra, pero en este caso será la derecha la que quede por la parte de arriba. En esta parte de abajo doblaremos medio centímetro y pasaremos una costura en forma de cuadro con una X en el centro. Esto es para ajustar perfectamente la solapa a la blusa. Y en la parte de aquí arriba le recortaremos el excedente de tela. Así es como nos quedará el encaje de la solapa. Ahora uniremos la pieza delantera con la pieza trasera por los hombros. Y una vez que lo hayamos unido, colocaremos el cuello tal y como lo hicimos con el body anterior. Así que estos pasos ya no los repetiré. Y vayamos directo a pegar nuestra manga. Como puedes ver, esta manga es distinta a la manga de niño, ya que esta manga es una manga bombacha. Y es uno de los pequeños toques que tiene el body de niña que lo hace ver súper elegante. A esta manga también le realizaremos un piquete justo en la mitad de la copa. Y le pasaremos una costura floja para realizarle un fruncido a la copa. Esa costura la podrás iniciar avanzando 5 centímetros en cada costado. Tomarás uno de los hilos y comenzarás a fruncir hasta que obtengas el tamaño deseado según la manga. Y es importante que este fruncido lo acumules todo hasta la punta de la copa, para que esto te ayude a darle ese efecto de manga bombacha. Ahora harás coincidir el piquete que realizaste en la copa con la costura del hombro. Sujetarás por un alfiler y continuarás sujetando hasta llegar a los extremos de la copa. Asegúrate de hacerlos coincidir perfectamente y de fruncir en caso que sea necesario. Recuerda que el fruncido tendrás que acumularlo en la parte superior de la copa.
Una vez que lo tengas bien sujeto, llevarás a tu máquina y pasarás una costura francesa con márgenes de medio centímetro, solo en caso de que no cuentes con overlock. Listo, así es como nos quedarán nuestras mangas ya colocadas. Y como puedes ver, el efecto bombacho es muy vistoso en esta blusa. Lo único que nos hace falta es coser por los costados, agregar el bies de las piernas y el abotonamiento. Y listo, así es como nos quedará el body. Y de verdad que el resultado es hermoso. Puedes utilizar diferentes tipos de encaje y diferentes diseños de botones y hacer combinaciones con los diferentes tipos de tela. Yo utilicé tira bondeada y para la camisa body de niño utilicé algodón a rayas y coloqué un hermoso moño mexicano para darle ese toque de nuestras próximas fiestas patrias. Tú podrás colocar el accesorio que más prefieras. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video con nuevos moldes. Y si te gustó el video, regálanos un me gusta y no olvides compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.